Hey genterito, hoy vamos a hablar de un nuevo video más, Kai. Hoy estamos hablando de los contratos. No vamos a ver todos los tipos de contratos, mayormente este video va a ser un video eje fundamental para aprender todos los contratos y luego vamos a hablar uno por uno de los contratos especiales, que puede ser contrato de locación, contrato de leasing, de compra-venta, etc. En sí, vamos a arrancar hablando de los hechos y actos jurídicos. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que produce nacimiento, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Dicho en otras palabras, da lugar a nacimiento, modificación o extinción de derechos o obligaciones. Hecho jurídico. Llamamos hecho a todo acontecimiento que se presenta en el mundo de nuestras prescripciones, cuando dicho acontecimiento es susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones, constituye un hecho jurídico. Así, por ejemplo, el viento o la lluvia constituyen hechos que no afectan el orden jurídico. En cambio, la adquisición de una casa, mueble o inmueble crea obligaciones de recíprocas tanto al comprador como al vendedor. Por lo tanto, modifica la situación jurídica de ambos. El primero es un hecho no jurídico, es último en un hecho jurídico. El último es un hecho jurídico. En efecto, si los derechos nacen, se modifican, transfieren de una persona a otra, esos sí se extinguen. Es a consecuencia de un hecho jurídico que puede producirse 1. Por una causa que se halle eternamente fuera de la acción del hombre sin que éste haya podido auxiliar o poner obstáculos externos, por efecto inmediato de la voluntad de las personas del hombre humanos. En efecto, cuando nos referimos a hechos externos podemos ejemplificar la muerte, dado a que esto se produce más allá de la intención del hombre y que produce modificaciones en los derechos de sucesión, testamento, etc. Mientras que en los actos humanos son aquellos realizados con la intervención humana directa. Ejemplo, un contrato de locación o de compra-venta. Respecto a los actos humanos, nuestro C.C.I y C lo clasifica voluntarios e involuntarios, juzgados a los voluntarios a aquellos son realizados con discernimiento, intención y libertad como involuntarios. Cuando falta algunos de los dichos elementos, es importante aclarar que un acto es voluntario cuando su ejecución se combina los siguientes tres elementos, que son discernimiento, es decir, entender lo que se hace, el acto fue realizado midiendo los efectos que produce, intención, es decir, lo realizado fue el objetivo principal del sujeto, se ha propuesto hacerlo y lo concretó. Libertad, sin trabas ni presiones físicas o psíquicas, cuando el sujeto no fue forzado para realizar el acto. Acto involuntario, es un involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien al momento de realizar está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. El acto C. Ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Discernimiento de las personas menores de edad. Al respecto cabe distinguir según se trae de los lícitos o ilícitos. Las personas menores y discernimiento para los actos lícitos. El CCIC elimina categorías rígidas del sistema anterior y traza dos líneas divisorias. Así suprime la categoría de menores impúberes y adultos e incorpora al niño y al adolescente. Son niños las personas menores hasta los 13 años. A partir de allí y hasta los 18 años de edad son considerados adolescentes, a partir de 16 hasta los 18. Entre los 13 y los 16 años tienen capacidad de ejercicio de efecto de tomar decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo, siempre no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en la vida o integridad física. En cambio, cuando se trata de tratamientos que comprometen la salud, su integridad física o la vida,
Se prevé que el adolescente esté presente con su consentimiento junto con la asistencia de los progenitores. A partir de allí, 16 años, son considerados adultos para tomar cualquier tipo de decisión vinculados al cuidado de su propio cuerpo. Discernimiento para actos ilícitos. Niños menores de 10 años son considerados efectuados sin discernimiento los hechos ilícitos cometidos por personas que no han cumplido 10 años. A su vez, el CCIC clasifica los actos voluntarios en ilícitos e ilícitos. Lícitos son aquellas acciones voluntarias que no se encuentren prohibidas por las leyes, y los ilícitos, contrarios o prohibidos por la discriminación legales vigentes. Actos jurídicos son aquellos hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, ya sean para crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos y obligaciones. Los contratos como actos jurídicos. Concepto. Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre la declaración de la voluntad común destinada a crear, modificar, transferir o extinguir sus derechos. Elementos de los contratos. Pluralidad de personas, capacidad, acuerdo de voluntades, consentimiento, objeto, para qué. Pluralidad de las personas. Se requiere para existencia de un contrato dos o más partes que intervengan y que sean capaces, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, comprador y vendedor, en la locación, locador y locatario, etc. No pueden contratar los incapaces absolutos de ejercicio sin sus representantes, a los incapaces relativos de ejercicios en aquellos casos que le son prohibidos expresarse. Consentimiento. Es también conocido como el acuerdo de voluntades, es un elemento indispensable para que existan los contratos. El consentimiento generalmente se manifiesta en forma expresa, ya que se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos de inequívocos. Vicios de consentimiento de contratos. Para que el acuerdo de las partes sea válido, no debe estar afectado por vicios, situaciones que alteran el orden, el normal desenvolvimiento de los actos, que afectan la relación natural de las partes de los contratos o en los contratos. El nuevo Código Civil establece que la presencia de los siguientes vicios pueden anular los contratos celebrados en las partes. Vicios del consentimiento. Error e ignorancia, dolo, intimidación y violencia, error e ignorancia. El error es también conocido como la noción equivocada que se tiene sobre algún aspecto de la ley. En algún segundo de la situación se califica en error esencial. El error producido afecta la esencia o sustancial del acto o contrato realizado cuando él altera el espíritu de algún contrato que afecte su sustancia, el espíritu del mismo, ejemplo, modificar cláusulas contractuales, incluir condiciones engañosas o inexistentes. Error accidental se da cuando recae en circunstancias secundarias o intrascendentes y no alcanza para producir la validez del contrato. Ejemplo, errores de plazo, de datos secundarios, etc. Y ahora pasamos al error de derecho. El error de derecho está basado en la ignorancia, que es la falta de conocimiento. El error de derecho no puede ser invocado para anular los actos, ya que sea las normas jurídicas que presumen conocidas por todos, ya que para ellos son publicadas en el boletín oficial. Error de hecho de derecho. Esencial del de hecho sale esencial y accidental. Anula el contrato. No anula el contrato el accidental. No anula el contrato el derecho. Y el esencial sí anula el contrato. Dolo. Acción dolosa es la aserción de lo falso o simulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para celebración del acto. La omisión dolosa causa de los mismos efectuados que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin retinencia o ocultación. Podría interpretarse como también la intención de provocar un daño a otra parte. Para que el dolo como vicio provoque la nulidad del contrato, debe cumplirse a unos requisitos: que haya sido grave, que haya sido determinada de la acción proponerse hacer algo, que haya generado un daño grave, que no haya existido dolo por las dos partes.
Intimidación y violencia, ambos provocan la anulación del contrato. En el caso deben ser probados. A saber, intimidación consiste en amenazas, daños psicológicos que inspiran el temor de sufrir un mal inminente y grave que sea para la persona o en algún familiar cercano. Violencia, aplicación de la fuerza directa sobre la persona para obligarla a realizar un acto determinado. Objeto. El objeto de los contratos civiles se da básicamente en cosas como en el comercio que no sean prohibidas por la ley, es decir, debe ser lícito, no se puede contratar sobre objetos contrarios a la moral ni a las buenas costumbres, tampoco se podrá contratar cuando por ello se perjudique los intereses de un tercero. Clasificación de los contratos unilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos que una sola parte se obliga hacia otra sin que se le quede obligada. Ellos, por ejemplo, contratos de donación, fianza, comodato, mutuo. Los contratos bilaterales son las partes que se obligan recíprocamente a las dos partes, una a la otra, ejemplo, contratos de alquiler, de compra-venta. Título oneroso. La mayor parte de los contratos que se celebran a diario son onerosos, que son los contratos de paga, que hay un motivo económico detrás. El contrato oneroso se imponen sacrificios y ventajas recíprocas, es decir, existen contraprestaciones, ejemplo, contratos de cesión, de créditos, de alquiler, de compra-venta, que sería el contrato de gratuitos. El contrato es gratuito cuando establece sacrificio para uno y ventaja para otro, es decir, no exige una contraprestación por medio de otra parte. Ejemplo, contrato de fianza, donación. Conmutativos. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando la ventaja para los dos contraten son ciertas. Ejemplo, contratos de compra-venta y locación. Aleatorios. Los contratos son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto futuro que no puede ocurrir. Ejemplo, contratos de juego, contratos de seguro. Formales. Forma es manera con la que se exterioriza el contrato. ¿Cómo se hace? Puede ser. A los contratos formales son aquellos de que la forma o manera de efectuarlos los determina la ley. Ejemplo, contratos de compra-venta de inmuebles que deben hacerse ante escribano pública quien confecciona la escritura. Los contratos no formales son aquellas que la forma o manera de efectuarlos los determina las partes cumpliendo los requisitos legales para tal efecto. Un ejemplo, contrato de alquiler, compra-venta, etc. Es la comprobación que existe en el contrato por el medio por el cual las partes pueden hacerse valer sus derechos. En caso de conflicto o discusiones, las maneras de probar la existencia del contrato son: A. Por instrumentos públicos. B. Por instrumentos privados o particulares firmados o no firmados. Por confesiones de las partes judicial o extrajudicial. Por testigos. A. Instrumentos públicos. Deben ser hechos en una escritura pública, por ejemplo, la compra-venta de bienes inmuebles. B. Instrumentos privados son aquellos celebrados por parte de la intervención de escribanos siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la ley. Datos de partes, plazos, firmas, etc. Ejemplo, contrato de alquiler o comodato. Confesión de partes es la prueba de las pruebas consiste en el reconocimiento de las partes que existen en el contrato, ya sea formal, en forma judicial o extrajudicial. Testigos o prueba testimonial. Resulta de la declaración de personas vinculadas a la cuestión y las cuales declaran sobre hechos de los cuales tienen conocimiento o han intervenido. Los contratos, en particular contrato de consumo. Y ahora termina el video porque arrancamos con consumo, luego te hablo sobre el contrato de compra-venta, contrato de pasamos a las características de cada uno, de locación, hablamos también de cómo transferir un auto, hablamos de tiempo de locación y pasamos a los últimos que son contratos de mandato, de leasing, de donación y finalmente sería los contratos del mandante, de confianza, de beneficio, exclusión, aleatorios, de mutuo y ya terminaríamos con la parte de contratos porque no nos quedaría ninguna otra más. Y ya estamos. Así que gente, hasta acá ya el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chas.